Un cordial saludo, compañeros y tutora de procesos cognitivos. En el día de hoy voy a presentar la actividad número 2 relacionada con procesos cognitivos básicos y el tópico a tratar será atención versus sensación. Mi nombre es Sandra Joana Cabrera Delgado y pertenezco al grupo 245. En primera instancia abordaremos qué son esos procesos cognitivos. Encontramos entonces una definición abordada y citada por Bryan 1995 y Villamil 2008, en la cual nos indican que son estructuras o mecanismos mentales. Estos le permiten al individuo entrar en contacto con su entorno y relacionarse con la cotidianidad y con la realidad en el desarrollo de sus actividades diarias. De otra parte, los procesos cognitivos se clasifican según Suárez 2019 en básicos y complejos. En los primeros encontramos procesos simples tales como sensación, percepción, atención y memoria, a través de los cuales se recibe, interpreta y almacena la información. Dichos procesos parten desde el nivel más simple haciendo uso de los sentidos, tales como la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, y van hasta los más complejos, como lo es la inteligencia, que conoce como el conjunto de capacidades e instrumentos que le permiten al ser humano adaptarse al medio y dar solución a los problemas que se le presentan durante su vida de manera práctica y teórica mediante el proceso de pensamiento, haciendo uso de la lógica y la razón. Entonces, como lo observábamos anteriormente, en ese cuadro de clasificación de los procesos, tenemos los procesos cognitivos básicos o simples y los procesos complejos o superiores. En los procesos simples tenemos la sensación, la percepción, la atención, concentración y memoria. En los procesos complejos, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Hablemos de la sensación. A través de ella, los sentidos captan estímulos del medio y es un proceso de carácter biológico. Es ese proceso neurofisiológico que se entiende como la mera recepción de información que proviene del propio cuerpo y del medio a través de los diferentes receptores cerebrales que se encuentran en nuestro cuerpo, algunos de los cuales ocupan lugares muy específicos y otros se encuentran generalizados. Estas sensaciones podemos clasificarlas en las siguientes. Por primera instancia tenemos las sensaciones interoceptivas, que hacen referencia y se forman o nos informan de los procesos internos del cuerpo, captando estímulos en las vísceras. De otra parte tenemos las sensaciones propioceptivas, que informan sobre la situación del cuerpo en el espacio, sobre la postura y el movimiento, y están localizadas en los músculos, tendones, articulaciones y están relacionadas con el oído. Otra de ellas es las sensaciones exteroceptivas. Estas proporcionan datos del entorno y pueden ser visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas, es decir, que intervienen en nuestros órganos de los sentidos. De este modo, estamos hablando que toda sensación está ligada a un componente físico, que es el estímulo, y un componente fisiológico, que es el receptor o el órgano sensible y la neurona. De este modo, teniendo un componente psicológico para la toma de conciencia del hecho. Las sensaciones son captadas por los receptores, son procesadas y enviadas al cerebro por medio de un estímulo nervioso, en donde son percibidas y procesadas para emitir un juicio. Entonces, en este sentido, debemos tener claro cuáles son nuestros órganos de los sentidos.
Son 5 los sentidos. Tenemos el sentido de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Ahora bien, hablemos de la atención. De acuerdo a la definición que nos presenta Smith-Coulson 2008 en la página 147, esta es el proceso por el cual podemos elegir entre muchos estímulos en competición presentes en nuestro entorno, lo que facilita el procesamiento de unos al tiempo que se inhibe el procesamiento de otros. Miremos entonces, de acuerdo a esta definición, para la psicología la atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. Esta atención se focaliza selectivamente en nuestra conciencia para filtrar y fluir la información sensorial, resolver la competencia entre los estímulos para su procesamiento en paralelo, reclutar y activar las zonas cerebrales para temporizar las respuestas más apropiadas. De otro modo, es un estado neurocognitivo cerebral de preparación que precede a la percepción y la acción, y el resultado es una red de conexiones corticales y subcorticales de predominio en el hemisferio derecho. Entonces tenemos ahí el esquema de nuestro cerebro con los dos hemisferios y las diferentes corticales que predominan en el proceso de atención. Si estamos hablando de una atención auditiva, se hace uso del hemisferio izquierdo. Si es una atención visual, predomina el hemisferio derecho. ¿En qué consiste esto? La atención consiste en un proceso selectivo, ya lo decíamos, de la información necesaria y la consolidación de los programas de acciones elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el uso de estos. Tenemos entonces una atención involuntaria, la cual se produce por un estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto, equivale al reflejo de orientación, sus mecanismos comunes a los hombres y a los animales. Atención involuntaria implica la concentración y el control, está relacionada con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos independientemente de otros, responde a un plan y es exclusiva del hombre. Y tenemos asimismo la atención visual y atención auditiva. Esta clasificación está relacionada con la modalidad sensorial de los estímulos y sus características. Ahora bien, de este modo tenemos entonces que la caracterización o la característica de la atención es que está íntimamente ligada a la concentración. La atención implica un proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo de estímulos. Esto origina que las psicopatologías de ambas no se diferencien. Las psicopatologías atencionales se ubican continuo con la concentración. En este proceso de atención tenemos entonces algunas variables o algunos elementos, cuáles son la captación de la información en primera instancia. Se da lugar a un proceso selectivo, es decir, se selecciona en presencia de otros estímulos. Existe también un proceso de distribución, que es entender o atender a varias cosas a la vez. Un proceso de mantenimiento o sostenimiento, mantener la atención durante un determinado tiempo. Miremos qué factores influyen en la atención. Entonces tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores extrínsecos se caracterizan de los estímulos que tienen a captar nuestra atención. El tamaño, la posición, el color, el movimiento, la novedad, la repetición y la intensidad son algunos de ellos. En relación a los factores intrínsecos, incluyen entre otras las siguientes situaciones del sujeto: motivaciones, expectativas e intenciones. Entonces, las características de la atención, en ellas podemos encontrar la amplitud, la selectividad,
la intensidad, el oscilamiento y el control. Tipos de atención. Tenemos entonces atención selectiva o focalizada, y se da cuando un organismo atiende de forma selectiva a un estímulo o algún aspecto de este estímulo de forma preferente a los otros estímulos. Está limitada al acto atencional que conlleva a la selección de estímulos. Tenemos también la atención dividida. El sujeto atiende al menos dos estímulos o tareas a la vez. Es un tipo de atención simultánea cuya función es procesar diferentes fuentes de información que se dan a la vez o ejecutar de forma simultánea diferentes tareas. De otra parte tenemos la atención sostenida, que es mantener el foco de atención y permanecer alerta ante los estímulos durante periodos de tiempo más o menos largos. Se caracteriza por la aparición de disminución del rendimiento a lo largo del tiempo. Estas tareas de vigilancia tienen dos efectos. El primero de ellos es la distraibilidad, que se da cuando el sujeto se distrae con facilidad y empieza a desarrollar un tipo de atención más dispersa. Y tenemos de igual forma el lapsus de atención, que corresponde a una disminución de la intensidad de la atención. Miremos qué factores afectan la atención. Pueden ser de dos tipos, externos o internos. Son factores externos. Cuando más intenso sea el estímulo, más capacidad tendrá para captar nuestra atención. A los bebés se les llama la atención con los objetos o colores llamativos. Cuanto más novedoso es el objeto que se presenta, mayor capacidad tendrá de captar nuestra atención. Los niños muestran más atracción por las formas organizadas que por las desorganizadas, por eso debemos presentarles la información clara y bien estructurada. En relación a los factores internos, tenemos entonces las necesidades fisiológicas del niño, como pueden ser el hambre, el sueño, el cansancio, la maduración. Cuanto menor sea el niño, menor atención mantiene y también cambia el objeto de atención con mayor facilidad. Los intereses o motivaciones del pequeño son fundamentales a la hora de decidir atender. Por eso suele prestar mayor atención a las actividades elegidas libremente. Si en clase le doy una lectura en lugar de problemas de matemáticas porque el niño me lo ha pedido, es lógico que preste más atención en su realización. Asimismo, la presencia de un adulto que le anime y refuerce le ayudará a mantener la atención. Para el caso de los niños, presentan más atención a las actividades planeadas a modo de juego que a las no lúdicas. Por ejemplo, cuando se le enseña la hora a los niños con el reloj grande. Esta tarea presenta mucha más atención que si le enseña en una hoja de papel como el resto de los ejercicios escolares. Algunos de los factores que determinan o que influyen en la atención son la característica de los objetos en primera instancia. De igual forma, el nivel de activación psicológica, los intereses y expectativas, los estados transitorios, la fatiga, el estrés, drogas y el sueño. Ya refiriéndonos a los trastornos de atención, tenemos algunos de ellos, como por ejemplo la aproxia, que hace referencia a la falta absoluta de atención. La hipoproxia, que es la reducción de la capacidad de atención. La hipermetamorfosis hace referencia a la exaltación de la atención espontánea. La concentración disminuida, en donde el individuo no es capaz de dirigirla de manera voluntaria y hacer una selección. Tenemos el déficit de atención, que se refiere a un problema de falta de atención con o sin exceso de actividad o una combinación de estas. Entre sus causas, tenemos el trastorno neuroconductual de origen genético en un 80%, de carácter hereditario, y el 20% en factores ambientales, exceso de estimulante temprano. Persiste el 75% de los niños con un déficit de atención en edad adulta. Debe manejarse con prudencia el uso de fármacos y es de carácter neurológico. De este modo finalizo mi presentación.